Predíquenos la palabra. Amén, amén. Reitero un saludo muy especial para todos en el nombre de Jesús, a quienes participan a través de las redes, como también a quienes por la gracia del Señor estamos en el lugar de culto. Aleluya. Y vamos en este momento a continuar con nuestra serie de estudio acerca de los oficios de Cristo en el plan salvador. Y por esa causa vamos a mirar entonces la palabra del Señor en esta hora, allá en Job, capítulo 9, gloria a Dios. Job 9, 32 y 33. Aleluya. Vamos a seguir hablando acerca de la salvación, de ese estudio, ciencia o tratado acerca de la salvación que solo Dios suple, que solo Dios provee. Amén. Gloria al Señor Jesús. Job capítulo 9, versículo 32. Aleluya. Y 33. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Amén. Inicia con un ¿por qué? Gloria al Señor Jesús. 9. Estoy aquí también comparando la cita. Gloria a Dios. Porque no es hombre como yo, dice Job acerca de Dios, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. El 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, hemos visto algunas figuras ya o formas de conocer cómo Dios es el único y absoluto mediador de ese pacto de salvación. Él es el Cordero, es el que predestinó el propósito de la salvación, es nuestro abogado, es nuestro sustituto, es nuestro mediador y es nuestro árbitro. Y en esa causa entonces vamos a mirar qué significa que Jesús actúa como el árbitro en nuestro proceso de salvación. Uno, para que pusiera las manos entre Dios y nosotros y no nos dejara matar de la ira de Dios. Esa es la causa por la que el verbo fue hecho carne. Si recapitulamos un poquito, solo la sangre de Cristo podía limpiar. Al manifestarse él en carne, podría entregar los requisitos de esa ofrenda. Santa, sin mancha, sin pecado, pero que fuera también familia de algún modo. Por eso él se manifiesta, porque en carne viene a ser nuestro mayor hermano y es la medida de la estatura de la plenitud a la cual todo creyente debe caminar. Entonces el Señor Jesús en su manifestación es aquella persona que hace cumplir las reglas de juego en un certamen. Si hablamos de un deporte, imagínense un programa donde hay muchos equipos, pero no hay un árbitro. ¿Cómo sería el desorden? Ahora, si nos vamos al sentido espiritual, es Cristo quien hace cumplir las reglas de juego para que nosotros alcancemos ese regalo que se llama salvación eterna. Él mismo diseñó el programa y él mismo, cuando se manifiesta en carne, media el proceso
para que nosotros alcancemos esa gracia. Si hablamos de árbitro, también estamos hablando de esa intermediación entre dos partes en un litigio. Más allá de un abogado, es aquel que está ayudando a que las cosas salgan bien en medio del proceso o en medio del pleito, porque a veces alguien siendo abogado busca la forma como sea de librar a quien fue hallado culpable. Lo más bonito del proceso de la salvación que nos ofrece el Señor es que más allá de que ocupa el lugar de abogado, sabiendo que no teníamos cómo pagar, entonces se entrega por nuestra causa y media el proceso para que nosotros frente al justo juicio de Dios no fuésemos condenados eternamente, sino que fuésemos salvados por su gracia. Entonces Cristo también viene a ser ese árbitro. Me llama la atención lo que está diciendo Job, porque no es hombre como yo. Pero lo más bonito es que aunque no es hombre como nosotros, por amor a nosotros, para poder hacer un buen proceso en cuanto a nuestro rescate, entonces se hizo hombre y estando en la condición de hombre, me dio nuestro proceso. Él es el que pone las manos entre dos combatientes y hablamos en este caso de ese árbitro. Pone las manos entre dos combatientes, inclusive para evitar que el más fuerte acabe con su contrincante. Si nosotros hablamos un poco más en detalle, el pecado de la humanidad era tan grave que ya el Señor había determinado juzgar a todas las almas. Es lo que menciona Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Ya no había opción. O sea que desde el sentido más sublime de lo divino, frente a la condición pobre del hombre, no había rescate. No había nada que hacer. Pero el Señor, en su manifestación, dispuso de todos los recursos para que nosotros alcanzáramos vida eterna y salvación. Si nos vamos al Antiguo Testamento, se define que no es hombre como ninguno de nosotros, para que pudiésemos responder y vengamos juntamente a juicio. Pero él en el Nuevo Pacto entonces también es mencionado por el escritor a los Hebreos diciendo que no tenemos un sumo sacerdote el cual no se compadezca de nosotros, porque en todo fue tentado, pero sin pecado. Eso entonces hace que nosotros tengamos ese modelo perfecto a quien seguir, porque Él en su manifestación en carne dispuso de todos los recursos para que ninguno de nosotros fuésemos juzgados eternamente, sino que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es lo que está entonces definiendo Job. En el Antiguo Testamento no hay ninguna forma de responder, porque lo único que decía la ley es que quien hiciera tales cosas viviría por ellas. Pero hoy, en la gracia, hay que repetir lo que también Dios habló proféticamente a través de Isaías. Que si esos pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Eso solamente lo pudo hacer Cristo el Señor. Ahora, más allá de que Él media el proceso, juzga un equilibrio entre la sentencia divina y la condición miserable del alma humana después del pecado, y ya entonces el ser humano no está sentenciado, sino que ahora es rescatado. Más allá de que ha sido nuestro árbitro y ha mediado el proceso de tal dificultad o pleito entre si el hombre se salva o se condena, hoy hay salvación para todos. El asunto es mirar a Cristo, no solo como hombre, sino como soberano que en su amor se manifestó para redimir, perdonar, justificar y salvar. Ahora entonces es también nuestro fiador, oficios de Cristo para la salvación de cualquier hombre, de cualquier mujer. Él es nuestro fiador. Bueno, ¿y qué es un fiador?
Cuando alguien se dispone de fiador, tiene un propósito, un para qué. Y el para qué de esa fianza es que para que cuando nosotros quedáramos mal, Él pagara por nosotros. Y esa es la verdad de lo que Cristo hizo. Ningún ser humano con pleno uso de razón puede decir, no quede mal jamás frente a la divinidad. Ninguno puede decir eso. Porque la Biblia confirma que cuando el Señor miró la tierra, no vio ni aún a uno que hiciera lo bueno. Por eso Él mismo se manifestó más allá de hacer lo bueno para entregarse por todos los que habían hecho lo malo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Digamos todos gloria a Dios. Entonces, uno puede mirar que la Biblia sí define que no había ni aún uno. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre de Cristo. Bendito el Rey de la Gloria. Aleluya. Dice que todos nos habíamos descarriado. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a ubicar esa palabra en esta hora también aquí, porque es importante tenerlo presente. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Hay una porción del profeta Isaías que muestra que no había justo ni aún uno. Bendito el Señor. Aleluya. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Isaías 45:5, más allá de que muestra la unicidad, muestra que no había nadie que pudiera hacer lo justo y lo bueno. Yo Jehová, y ninguno más que yo. No hay Dios fuera de mí. Y luego habla el profeta, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, pero Dios le revela su propósito. Pero hay una palabrita más exacta en las profecías donde dice que no había ni aun uno, de que todos nos habíamos descarriado como ovejas que no tenían pastor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito el Señor. Isaías 53, capítulo número 53, versículo 6, define que ni uno podía ser absolutamente íntegro y perfecto delante del Señor, por lo cual Él mismo vino como fiador a pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar por la gravedad del pecado en el linaje de todos los seres humanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero aquí empieza a hablar de lo que es la plenitud de la deidad y de lo que se cargó en Cristo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque vino como fiador. Hay otra parte de los salmos que dice que la salvación de nuestra alma es de gran precio y que nadie la podría pagar por mucho que se afanara. Si seguimos en Isaías, el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo eso lo padeció y lo enfrentó, porque cuando nosotros todos quedamos mal por causa de la desobediencia frente a la divinidad y a la santidad de lo que es Dios, entonces Cristo, ese verbo hecho carne, se entregó. Todos nos habíamos descuidados, de amor desviado, y muchos siguen descarriados y desviados. Pero el Señor vino precisamente para libertarnos del pecado
y que en la causa de Cristo quedara la carga de ese pecado y nosotros fuéramos libertados en él y ahora vivamos por él y para él. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. En vano no sería la angustia y la aflicción del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero se haría vano ese sacrificio si aquel que oye y entiende no obedece a vivir la plenitud de lo que el Señor diseñó por medio del Evangelio. Él a través del Evangelio expresa que es aquel que se comprometió a cumplir por todos nosotros en caso de que nosotros no cumpliéramos con la obligación del pago que se había o de esa obligación que se tenía. Y podemos mirar de que por mucho que alguien amara a su hermano, no podría pagar su rescate porque es de gran precio. Bendito el Señor Jesús. Bendito el Rey de Gloria. Alabanzas al Rey de la Gloria. La Biblia nos da un consejo bien interesante al respecto. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Estamos mirando aquí también pasajes en la palabra que nos permiten ver de que sin Cristo y sin esa mediación que Él hizo, ninguno de los seres humanos hubiese obtenido salvación. Bendito el Señor Jesús. Bendito el Señor Jesús. Aleluya. Mire, aquí está, lo estaba buscando exactamente, tenía aquí varias citas acerca de esa causa. Salmos 49, 8. Y precisamente el capítulo viene hablando acerca de la insensatez de confiar en las riquezas, porque algunos piensan que porque aquí se sienten bien por causa de su comodidad, no se preocupan por su alma y están expuestos a la muerte. Y en el Salmo 49, el versículo 7 en adelante dice, ninguno de ellos, ¿de quiénes? De los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ni porque tuvieran todo el oro del mundo amontonado podrían pagar el precio de esa fianza para recuperar y rescatar el valor de su alma por culpa del pecado. Así que mire qué importante es entender quién es Cristo para salvar. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? Versículo 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Mire por qué es que Jesús se manifestó en carne. Estas enseñanzas no salen por casualidad, sino porque hay un propósito importante. Si la gente no entiende quién es Cristo para ir al cielo, se quedan sin salvación, buscando en otras cosas. Pero aquí define, es Cristo nuestro fiador, porque la redención de esa vida es de gran precio y no se lograría jamás. Esa deuda que nosotros por el pecado no podíamos cubrir, el Señor Jesús en su manifestación en carne la llevó completa y nos hizo libres. Bendito el Señor. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Por eso es que también se define que el bautismo que corresponde a este evangelio produce salvación, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Y si hablamos del precio de esa fianza, hay pasajes en el Nuevo Testamento que nos determinan con mejor claridad que hemos sido comprados por precio y que por eso glorificamos al Señor. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Digamos todos gloria a Dios. Hemos sido comprados por precio, pero no cualquier precio. Por eso Cristo es el fiador. Es la parte que quiero resaltar ahora. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo.
Aleluya, aleluya. En el Nuevo Testamento, porque si nos vamos al Antiguo, habla muchísimo de los precios a causa de la sangre de las víctimas y redunda mucho sobre eso. Aleluya. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, habla de glorificar al Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesús. Y la causa de que lo glorifiquemos es por lo que Él hizo en rescate de la necesidad de nuestra alma. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Dice Primera los Corintios 6:20. Estaba aquí también tomándome el tiempo para tener el texto exacto. Primera los Corintios 6:20 determina que esa fianza la pagó Cristo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre de Jesucristo es el precio que se entregó en el Calvario para cubrir la falta y la culpabilidad de todo ser humano. Pero aunque todas esas faltas son limpias y cubiertas, el personaje, el individuo o cualquier persona que quiera gozar de esa pureza y de esa limpieza, necesita acudir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque Él fue el que nos compró por precio y hoy lo glorificamos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, dice la Biblia, los cuales son ahora no de nosotros, sino de Cristo, porque Él nos compró y nos quitó de la opresión del pecado y las tinieblas. Por eso es que si antes servíamos con nuestro cuerpo a la iniquidad, al pecado, a la desobediencia, hoy servimos al único y verdadero Dios en la causa de cómo en su manifestación fue nuestro fiador. El Salmo dice, nadie podía pagar ese precio, pero Corintios dice que Cristo pagó ese precio y nos compró para glorificarse y que nuestro cuerpo y nuestro espíritu ahora sean para Él. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nos vamos a la Biblia, en otro pasaje de los Hebreos, nos muestra que definitivamente no hay otro mejor fiador en este pacto que Jesús. Y dice ese texto en Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La fianza por el cubrimiento del pecado en el Antiguo Testamento era sangre de animales. Pero como ya se había visto desde el Salmo, eso no cubría el alma del hermano, entonces solamente Cristo vino y es hecho fiador de un mejor pacto, a lo cual en otra oportunidad había leído también, un pacto establecido sobre mejores promesas. En otras palabras, qué bueno es, hermano y amigo, entender, si Cristo no hubiera venido como fiador, ningún alma tendría salvación. Pero hoy, cuando alguien recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador y se bautiza en su nombre y es lleno del Espíritu Santo, está seguro que viviendo este nuevo pacto, entonces aquel que fue hecho fiador ha cubierto su culpa y ha pagado el precio de su rescate y tiene la entrada garantizada al reino de los cielos y a la vida eterna. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso es que en todo glorificamos al Señor y no hablamos de otra cosa. ¿Pero por qué solo predican eso? Póngale cuidado a 1 de Pedro 4:11. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué hablamos diferente a lo que muchos otros quieren hablar? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él sí tenía con qué pagar el precio como fiador
de nuestra causa. Si hablamos de clases de fiador, está el fiador condicional, aquel que le dice qué tiene que hacer para poder cumplir su fianza. Pero también, si hablamos de fiador, está el fiador incondicional. No importa si usted después no tiene con qué compensarle, él incondicionalmente se entregó para que seamos salvos. Hay cosas en el plan de la salvación que Dios no las condiciona, pero hay cosas que sí. Y en ambos sentidos aplica Cristo. Por ejemplo, Él no se puso a argumentar una cantidad de cosas de por qué se entregaría por nosotros. Solo lo hizo por amor. Y por eso es que también se habla acerca de ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y Él no estaba de pronto mirando cuántos le iban a seguir y cuántos no le iban a seguir. Él simplemente estaba mirando en el tiempo futuro, y es lo que dice la Biblia, el gozo de su salvación. Porque hay una palabra también que determina eso. Cuando el Señor fue caminando hacia el Calvario, dice que estuvo firme, y estando firme menospreció el oprobio. Y no solo eso, sino que la Biblia dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? Él se estaba gozando en aquella cantidad de gente del linaje de los hombres que por él estarían dispuestos, si fuese necesario, a morir para entrar al reino de Dios. Y no solo eso, sino también para ser testigos a muchos más de la riqueza de la salvación. Pero si algún momento quisiéramos verlo como al condicional, tampoco se sale de ese parámetro. Porque todas las promesas de Dios en la Biblia están condicionadas. Todas. Si nos vamos al pasaje bíblico más mencionado casi en todas partes por causa de la pandemia, para gozar de esas promesas, hay condiciones. Segundo libro de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, primera condición, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. 4 condiciones para gozar de la promesa. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y así sucesivamente podríamos ver entonces que Él se entregó de forma absoluta, sin condiciones. Pero también el que quiere gozar de la plenitud de la eternidad que Él otorga, debe asumir unas condiciones por causa del evangelio. Porque no vamos a entrar de cualquier manera al reino de los cielos. Para alcanzar esa plenitud es necesario ser diligentes, a lo que también dice el apóstol Pedro en una oportunidad. Pablo lo reitera de diferentes formas a los corintios, diciéndoles que tengamos diligencia acerca de todas las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Estemos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Hoy, por causa de esa verdad y que solo Jesús es el fiador de los hombres, algunos vituperan el mensaje de la verdad. Pero mire lo que dice Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, aleluya, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¡Qué seguridad más grande! Reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos, los que no aceptan la plenitud del nombre de Cristo. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, Él glorificado. Y si Dios ha puesto este sentir en mi corazón para trazar esta serie, es porque Dios quiere hacer algo especial con alguien. Soberano Dios maravilloso. Te damos gracias, Señor Jesús, por la riqueza de tu palabra.
porque hoy podemos visualizar con claridad a la luz de la Escritura que uno de esos oficios más importantes, más allá de ser abogado, mediador, sustituto, es que has sido nuestro fiador, que solo tu sangre cubriría el precio de la culpa del pecado y que solamente en ti, Jesucristo, y por tu nombre hay gloria, vida eterna, inmortalidad y llenura del Espíritu Santo. Pero que si algunos no lo creen o se oponen, entonces sobre ellos también llegue la palabra de Primera de Pedro. Y que nosotros en ese bien también podemos ser bienaventurados. Si somos vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, Él glorificado. Tenemos esa confianza absoluta que lo que estamos proclamando es el propósito de la salvación. No hay otro camino, no hay otro nombre, dice Hechos 4:12, y no hay otra oportunidad más hermosa que este presente perfecto para decidir reconocer que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y que solo por Él está la plenitud de la salvación. Y en esa causa seguimos enseñando, pregonando y hablando las verdades de lo que significa Cristo para nosotros y de cómo por Él tenemos vida eterna y salvación. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Un saludo para todos y al mismo tiempo un cierre. Quiero entonces recordar, esta semana seguimos haciendo nuestras alboradas desde las 4 de la mañana, confiando en el Eterno, y también seguimos haciendo nuestras rutas de visitación, consejería. Con algunos amigos cambiamos algunas cositas de la agenda por compromisos que he tenido y algunas salidas que he desarrollado. Y también recordarles que para viernes y sábado tenemos compromisos importantes a nivel local. Tenemos el programa de Día de la Familia el 25 y también tenemos el 24 el programa de formación y capacitación acerca de membresía. A todos, abrazos, bendiciones en el admirable nombre del Señor Jesucristo.